casa, que es tu casa, Azu. Gracias. ¡Qué barbaridad! Pero ahorita está muy, muy, muy rico el ambiente. Entonces, vamos a empezar esta tarde para hablar de género y de las diferencias entre sexo y género, perspectiva de género, transversalidad de género, para que nos queden claros estos términos que últimamente se usan mucho y que antes no sabíamos demasiado sobre el tema. Pero vamos a dar las gracias a quienes hacen posible este programa. Telma Coronado como productora y operador Norberto Rodríguez. Muchas gracias. Pues iba a venir nuestra amiga Gaby Zeta y se le atravesó algo y bueno, pues no está con nosotros, pero esta parte del género, pues tú y yo la hemos estudiado mucho desde hace mucho tiempo. Y trabajado. Trabajado mucho. Cuando empezamos a estudiar el tema de la sexualidad, pues inmediatamente surgió el tema de género, ¿no? Y entonces este tema, como decía en la cápsula, pues decir de qué sexo es, o cuando estamos diciendo sexo, muchas veces pensamos en actividad sexual, pero fíjate que no. Sexo es solamente las características biológicas de la diferencia entre mujeres y hombres. Entonces, los hombres y las mujeres, esas son las características sexuales. Nacemos como niños o como niñas. ¿Por qué supo el doctor que yo era niña cuando nací? No vais a creer que por los aretes, como me dijo mi hija cuando estaba pequeña, sino porque tenemos las niñas vulva y los hombres tienen testículos y pene. Y si no testículos, porque a veces tardan unos meses en bajar, pues el escroto y el pene ya están presentes a la hora de nacer. Entonces, con esa característica biológica que nos diferencia, con esa se construyen un montón de expectativas desde que nacemos hasta que morimos. Y dependiendo de la cultura, vamos a tener algunas costumbres que tienen que ver con el sexo femenino y sexo masculino. Cuando estamos diciendo sexo hombre y mujer, nos estamos refiriendo solamente a las características biológicas. Los hombres son XY, las mujeres somos XX en cromosomas, los hombres tienen androsterona, las mujeres tenemos testosterona y estrógenos, los hombres tienen testículos, las mujeres tenemos ovarios, y así hay un montón de diferencias que tienen que ver con la biología y con el físico de nuestros cuerpos, y eso da origen a que las culturas han apreciado un sexo y otro de diferente manera. En nuestra cultura judeocristiana hubo gran represión contra las mujeres durante siglos y siglos, que hemos estado tocando algunos de estos temas con Sofo, por ejemplo, cuando platicamos de historia de la sexualidad. Pero en esta tarde vamos a hablar de la parte del género y por qué es importante hablar de género. ¿Sí, Azu? ¿Cómo estás, Azu? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno. Gracias por estarnos escuchando, ¿verdad? Sí, claro. Y pues sobre todo que ahora también desde hace algunos días se integra nuestro vecino de Houston. Qué bueno, ¿verdad? Porque nos escuchan también nuestros compatriotas allá desde Houston. Qué bueno, pues ojalá y tengamos algunas llamadas, algunos WhatsApps para ponernos en contacto contigo y ver si te está interesando el programa o no. También, fíjate que acabas de decir algo muy interesante. O sea, hiciste una pregunta que a mí me encantaría que la gente nos pudiera contestar. Sí. Sí, dijiste, mi hija me dijo que se dio cuenta que se dio cuenta que era niña por los aretes. Ajá. Entonces, aquí hablamos de algo fundamental, ¿sí? Que es precisamente el que, ¿cómo nos dimos cuenta? Nos encantaría escuchar de los hombres y las mujeres, las adolescentes, los adolescentes, las niñas, los niños que nos escuchan, cómo se dieron cuenta y cuándo se dieron cuenta que eran niñas y niños. Claro. Eso ¿verdad? Es muy interesante, porque estábamos muy chiquitas o muy chiquitos y además nos fueron diciendo y fueron generando expectativas nuestros papás, nuestras mamás, nuestros familiares acerca de qué iba a ser de nosotros, ¿no? Así es. Yo siempre les digo, bueno, cuando nace un niñito en Guadalajara, pues el papá luego dice, le va a ir a las Chivas, va a ser bueno en el fútbol, va a ser bien guapo, se va a traer un montón de chavas detrás de él. Esas son las expectativas que van produciendo en la subjetividad de los niños y de las niñas diferencias de género. También el asunto del apellido, ¿no? O sea, sí, él va a darle continuidad a mi apellido. Ajá. Entonces, bueno. Y las niñas no. Exacto, sí, tenemos ese pequeño defecto. Sí, ¿verdad? Pero bueno, pues de alguna manera se tenía que haber fíjate, arreglado esto. Y sí, pero fíjate que la semana pasada
en el diplomado, Ajá. que estamos estudiando de atención al abuso sexual, nos explicaban que parece que ya hay en proceso una ley en la cual la mamá y el papá se pueden poner de acuerdo cuál es el primer apellido que quieren que lleven sus hijos y sus hijas. Entonces, esto la verdad se me hace increíble. Sí, claro. Imagínate, o sea, ya la pareja, bueno, el primero te toca a ti y el segundo me toca a mí. Ay, qué curioso. Como que no nos vamos a acostumbrar mucho a eso. Y lo malo está en los papeles, que dice apellido paterno, apellido materno, ¿cómo le van a poner? Ajá, sí, al revés. Pues Pues quién sabe, pero mira, la importancia del género tiene que ver también con esta construcción social, porque el género no es natural, sino que es construido. Y vamos a hablar un poquito más de esto y te vamos a decir el libro que estamos regalando esta tarde, después de unos pequeños mensajes, porque nos vamos a ir a un cortecito. Muy bien, ya estamos contigo de nuevo, soy Carlota Tello y estamos en tu programa Más de Uno. Efectivamente, los estudios de género empezaron, en Europa y en Estados Unidos hace algún tiempo, hace algunas décadas, por esta desigualdad tremenda que había entre hombres y mujeres y la falta de oportunidades para las mujeres. Durante muchos años, como siglos, podríamos decirlo, las mujeres, decía Napoleón, éramos máquinas para hacer hijos, pero no éramos personas. Y tan no éramos personas porque, por ejemplo, en México, podemos votar, podemos elegir a nuestros representantes en el gobierno a partir de 1954. Antes no se podía. Y somos iguales ante la ley a partir de 1976. Esto, si lo comparamos con toda la historia de la humanidad, pues es hace ratito, ¿no, Azu? Porque así es. Durante muchos siglos las mujeres solo estuvieron confinadas a la casa, al hogar, y a lo mejor dentro de su casa, de lo más íntimo, podían dar órdenes o sentían un poquito de poder, pero muchas veces ni así, porque la violencia de los hombres contra las mujeres fue también algo cotidiano durante siglos. Fíjate que aquí es algo que es muy importante saberlo. El primero es que 1954-2015 estamos hablando de menos de 60 años. Sí. ¿Sí? En que empezamos 50. Así es, en que empezamos a votar. Ok, o sea, qué emoción que empezamos a votar, pero la segunda es, apenas el año pasado, con las reformas, ¿sí? Resulta que ya se tienen que poner en los diferentes partidos políticos mitad y mitad de hombres. Y obviamente se supone que en los puestos gubernamentales o públicos deberían de haber igualmente la misma cantidad. Pero yo creo que no es muy lejano el que nos vayamos a sumar a las dependencias de gobierno, ¿sí? Como a la iniciativa privada, y los puestos más importantes son de hombres. Son de hombres, ¿sí? Así es. Y las dependencias que tienen, o sea, voy a hablar de gobierno, pero la parte de gobierno en donde tienen mujeres, los sueldos también son más bajos. ¿Sí? Sí. Fíjate que, por ejemplo, hay un video que a mí me gusta mostrarles de repente cuando damos cursos y esto. En las escuelas de psicología, en las escuelas de educación, en las escuelas de comunicaciones incluso, hay una gran cantidad de mujeres. Claro. ¿Sí? 80% de mujeres, 90% de mujeres. Hasta más. Pero ¿quiénes son los que rigen los medios de comunicación, las escuelas de psicología, los grandes psicólogos que escriben libros y demás y que generan teoría, ¿no? Que están haciendo investigación, que son directores de facultades increíbles como la UNAM, etcétera, pues la mayoría hombres, ¿no? Pues todo el tiempo los puestos de poder los tienen los hombres, aunque haya muchas mujeres en las facultades de estas carreras, ¿no? Y eso es la parte increíble. O sea, bueno, nos estamos yendo ahorita por profesionistas, pero igualmente, por ejemplo, en la parte vamos a la parte de obreros. Ajá. ¿Sí? Sí. ¿Qué encontramos? El jefe de las obreras es un hombre. Es un hombre. ¿Sí? Ajá. O sea, y en muchos lugares, ahorita ya están aceptando a muchas mujeres, pero el jefe es hombre. Sí. ¿Sí? O sea, en el espacio, por ejemplo, vamos a un restaurante, los restaurantes que son meseras, la diferencia entre el sueldo de un mesero y una mesera oscila, ¿sí sabes más o menos? Como 30% menos. O sea, estamos hablando que así es. Ajá. O sea, una mujer gana 50 pesos al día y el hombre gana más o menos 70, 80 al día. Sí, claro. ¿Sí? Entonces, esto todavía está. Ahora imagínate, con todo lo que hemos trabajado de género, ahora imagínate si esto no se hubiera trabajado. Claro. ¿no? Entonces, esto sería mucho mayor y la desventaja
de las mujeres sería también muy grande, abismal, podríamos decirlo. Entonces, por eso es importante la perspectiva de género, por eso es importante pensar que somos diferentes, porque sí somos diferentes, claro, los hombres y las mujeres, pero eso no quita que uno sea menos persona que la otra, ¿no? Ni las mujeres queremos ninguna ventaja extra, pero los hombres tampoco la deberían de tener solo por ser hombres. Así es, y la otra parte está en que precisamente es algo que yo creo que nuestra cultura desafortunadamente nos ha enseñado. Quienes estamos al frente de un hogar somos las mujeres. Sí. O sea, educamos las mujeres. Y no le permitimos al hijo que haga determinadas cosas y a las hijas sí. Y entonces a la hora de que crecen, queremos que entonces la vida sea pareja. Pero no es así. Y ya no es así. Entonces los hombres pueden llegar a la hora que quieren o ni siquiera avisar. Las mujeres tienen que estar ahí tempranito porque las mujeres en la calle no se ve bien, ¿no? Entonces te puedes quemar. ¿Y ellos qué? ¿No? O te puede pasar algo y a ellos no les pasa nada. Entonces, estas diferencias de construcción cultural que tienen que ver con el machismo, que tienen que ver con desventajas hacia las mujeres, pues se tienen que quitar, se tiene que ir erradicando. Está el feminicidio, ¿no? Que hasta hace poco se legisló a favor de las mujeres en contra del feminicidio. El feminicidio es matar a alguien solo por el hecho de ser mujer, que alguien muera por el hecho de ser mujer. Y no se vale, no se vale. El machismo mata mujeres y hombres, lo hemos dicho muchas veces, porque el machismo también implica que los hombres sean violentos entre sí, o que se suban al carro y jueguen carreras con otros, ¿no? Y después tengan algún accidente, o que manejen borrachos, o que tomen demasiado y después acaben con una cirrosis y mueran de cirrosis, pero por eso debemos de privilegiar a la persona. La persona humana es una persona, debe ser una persona digna, debe ser una persona que toma decisiones, debe ser una persona que crece para que los demás que están alrededor también crezcan como cada una de las personas. Y estás diciendo algo increíble, precisamente esa parte. Empezamos el programa diciendo que lo que se espera de nosotros cuando nacemos. Sí. Y entonces resulta que si se esperara de nosotros el ser mejor persona, independientemente de si ser hombre o ser mujer, el mundo cambiaría. Sí, el mundo cambiaría. Pero resulta que desde entonces se nos va etiquetando. Resulta que después criticamos situaciones que vamos nosotros mismos fomentando desde que somos bebés. Sí, el deber ser. El deber ser. El deber ser. Las niñas deben de ser de tal manera y los niños deben de ser de tal manera. Y también imagínate qué difícil, o sea, si nos pusiéramos nosotros también en la otra parte, a ver, yo como hombre, si así fuera, ¿sí? Qué difícil debe de ser cargar a cuestas la responsabilidad para toda la vida de la economía de una familia. De proveer, exacto. ¿Sí? O sea, también esa parte, así es, de defender, ¿sí? O sea, que si el perro le mordió, yo voy y me acabo al vecino o a la vecina, ¿no? O sea, que si X, ¿no? Entonces, también ese papel debe de ser completamente difícil. Tremendo, así es. ¿Sí? Entonces, para uno y para otro, el papel que nos ha asignado la cultura es muy difícil. Entonces, eso es lo que queremos como diferenciar, rescatar cuando hablamos de género. La perspectiva de género son esos lentes que tú te pones para ver el mundo de otra manera, para ver personas, no hombres y mujeres. Lo femenino y lo masculino nos ha llevado a tener grandes diferencias, les digo, con muchas desventajas para las mujeres. Hay mucha violencia hasta el día de hoy en contra de las mujeres, solo por el hecho de ser mujeres, solo por el hecho de haber heredado a los hombres, que en los hombres se sientan dueños de su familia, dueños de sus hijos y dueños de su esposa, objetivizando, haciendo objeto a la persona con la que decidieron casarse, con la que decidieron formar una familia. Y, o sea, yo creo que precisamente esa es la parte donde tenemos que llegar a la parte de la equidad. Los hijos y las hijas no son ni de él ni de ella. No, ¿sí? Son de la vida. Son de la vida, exactamente. Sí. O sea, entonces es increíble, o sea, el decir, son míos y entonces yo tengo por qué mandarlos, pero también a la hora de un problema son míos y entonces me los llevo y lo dejo a él también sin ellos. Entonces creo que aquí es en buscar que los hijos no son ni de él ni de ella. Ay, sí, cuando se pelean en los divorcios, qué horrible. Los únicos que salen sufriendo son los hijos. Y se lo están jalando cuando fueran ligas. Sí, claro. ¿Sí? Yo los quiero. Y entonces, bueno, también hay que ver ahí la parte de la ley. Abona que nada más tienen que ir para un solo lado.
¿sí? Todavía no hay una ley en donde diga que tienen el mismo derecho mamá y papá de quedarse con ellos, Claro. bajo el concepto de la maternidad antes de los 10, 11 años, ¿no? Entonces, Sí. bueno, creo que esto sería también importante, el legislar para a que hubiese equidad también en este concepto. También en esto. Te vamos a regalar esta tarde un libro muy lindo que se llama Tejiendo Vidas y Cuentos. Llámanos por favor 31 22 11 90, 36 47 18 83 y por el WhatsApp al 333 822 3208. Empieza a participar para que te lleves este libro. Te vamos a leer un cuentito ahorita regresando del corte para que veas y te vamos a explicar que es un libro de cuentos y son cuentos la mayoría para las mujeres, como observando esa parte de dignidad de cada una de nosotras. Volvemos. Ya estamos contigo de nuevo y te voy a leer un cuentito de los muchos que vienen acá. Son, no me acuerdo si 43 cuentos o algo así en este libro maravilloso que presentamos hace 2 meses más o menos. Es un libro que se hizo en Tejiendo Redes hace muy poquito tiempo. Este cuento se llama El cuento que le contaron a María. Mira muy bien. A María le contaban un cuento cuando era niña. Érase una vez un mundo donde las mujeres y los hombres parecían ser iguales. María creció, se convirtió en una excelente contadora y en el trabajo conoció a José. La vida en el trabajo marchaba así. José se levantaba temprano para llegar puntual a la empresa, María también. Él siempre tomaba el café con una cucharada de azúcar, ella también. En la oficina de José estaba escrito con letras azules, licenciado en Contaduría Pública, seguido de su nombre. En la oficina de María, también. Él tenía reunión todos los jueves al mediodía, ella también. Él entregaba los reportes que el jefe solicitaba, ella también. Él recibió un ascenso de puesto con su aumento de salario, ella no. Y colorín colorado, este cuento parece que no se ha terminado. En Jalisco, 21 de cada 100 mujeres han sido víctimas de discriminación en el ámbito laboral. Hagamos del cuento una realidad, luchemos por una verdadera igualdad de género. Qué bonito, ¿no? Está lindo. O sea, más que mis nada, alumnas. te invita a la reflexión. Sí, claro. Te invita a darte cuenta de que precisamente hablamos aquí de varias cosas. Uno, o sea, tú que nos estás escuchando, o sea, dinos, o sea, la pregunta anterior, ¿qué te hizo darte cuenta que eres mujer, que eres hombre? Pero ahora, ¿qué actividades en este momento compartes como hermana, como hermano, como esposa, como esposo, a la hora de las actividades en el hogar? Claro. ¿Qué actividades compartes? O sea, o sencillamente le tocan solo a una persona, a quien sea, o sea, a una sola. Sí, porque ¿Sí? a lo mejor le faltó decir en este cuentito, María se iba a trabajar, cumplía 8 horas de trabajo, a veces se llevaba trabajo a casa, pero aparte tenía que hacer el desayuno, la cena, la comida, ir al súper, tender las camas, Ayudar ¿no? a la tarea. Y ayudar a la tarea de los niños. Claro, sí. Entonces, bueno, aquí también creo que eso es fundamental, ¿no? Ujú. O sea, la parte en la que estamos hablando del compartir. O sea, el compartir significa vamos teniendo cada quien sus responsabilidades, pero hay actividades en las que las tenemos que decir, tú apoyas en esta, tú apoyas en aquella. A mí he escuchado comentarios, por ejemplo, si llegas a tu casa y alguien te dice, oye, no hay jabón, la respuesta ¿cuál tendría que ser? No, No, ¿o pues sí? no. Ajá. ¿Verdad? Pero a lo mejor te están diciendo, ¿me das un jabón? Ujú. Entonces, bueno, es increíble a veces hasta cómo hacemos las preguntas, Sí. ¿sí? Entonces, bueno, o sea, creo que aquí es fundamental. Si yo sé en dónde está un jabón, o está una toalla, o está el cepillo, qué sé yo. O sea, voy por él Ujú. y lo tomo. Claro. Pero a veces pareciera que necesito que alguien más también lo haga por mí. ¿Sí? Y muchas mujeres nos convertimos, bueno, se convierten porque creo que me he defendido mucho, pues, en mamás de los esposos, ¿no? Y es algo de que darle pelea. todo el tiempo lo que necesita en la mano. Pero por otro lado es algo que Ujú. ellos pelean. No quieren Sí, una claro. mamá, quieren una pareja. Ajá. Y entonces, bueno, de repente te haces la pregunta. ¿De Claro. veras? Sí. De veras es necesario. Porque entonces cuando la mujer también se vuelve independiente, ¿qué tanto esta parte Ujú. no es agradable a la otra parte? Claro. ¿Sí?
yo creo que la vida también nos da oportunidades con los hijos, ¿no? Con los hijos, las hijas, los sobrinos, todos estos niños que tenemos a nuestro alrededor y que definitivamente nosotros tenemos influencia sobre ellos y ellas. Y fíjate que qué bueno que tocas ese tema. O sea, el semestre pasado que estuvimos dando clases, en la escuela que estamos impartiendo clases, me sorprendió muchísimo que a la hora que abordamos el tema de género, hubo una chica que decía, pero es que los hombres ahora ya no nos abren la puerta del carro. Sí, ajá. ¿Sí? Y yo les decía, bueno, yo me pregunto, ¿este es un asunto de cortesía o es una obligación? O sea, porque si nosotras como mujeres estamos pidiendo determinadas cosas, ¿es obligación que nos abran la puerta? Y yo iría un poquito más allá. Fíjate que el otro día me tocó participar también en una entrevista sobre, se llamó algo así como, ¿existe la caballerosidad o se ha acabado? Algo así, por el asunto de género. Claro. Y entonces yo les decía, ¿saben qué? Lo que deberíamos de hacer es trascender a esta caballerosidad o esta feminidad, claro, y ser amables todos Juntos. con todos. Así es. Las mujeres debemos de ser muy amables con todas las personas y los hombres deben de ser muy amables con todas las personas. En este afán de tener una comunicación mejor, una comunicación no violenta y tener mejores relaciones interpersonales. Si nosotros y nosotras somos amables con ellos, con ellas, con los hijos, porque luego yo he visto que de repente hay una persona que es muy amable con todo mundo, menos con su esposa. Porque ya es su esposa, entonces ya no necesita ser amable. Entonces la otra que suba 3 pisos hasta su departamento cargada de las bolsas del súper y el otro está rascándose la panza viendo la tele, ¿no? Pero si fuera la vecina del uno, entonces capaz que sí le ayuda a llevar las bolsas a su departamento. Entonces, sí sabes, porque él es muy amable, es una persona amable, es una persona educada. Pero pues con su esposa, pues ya no, ¿no? Entonces, a mí me parece que deberíamos de trascender esa supuesta caballerosidad y supuesta feminidad y entonces ser amables los unos a los otros siempre. Pero si tú te casaste con este o con esta, bueno, pues se supone que es la persona más importante de tu vida, ¿o no? Si no, entonces, ¿cómo te casaste con ella? Deberías de empezar a ser muy amable con esa persona, ¿sí? Entonces, si acostumbraban a abrirle la puerta cuando eran novios, ¿por qué dejaste de hacerlo ahora que están casados? Si tu mujer acostumbrabas a hacerle la cena favorita, claro, o hacerle platillos nuevos, porque es muy comeloncito y le gusta que tú le cocines, ¿por qué dejar de hacerlo ahora que ya están casados? Exacto, ¿no? exacto. Entonces, ahí se acaba la discusión, según yo, pues. Claro, no. Pero me encantaría que las personas amables que nos están escuchando esta tarde nos dijeran. O sea, de hecho, creo que eso es fundamental. Sí. O sea, nosotras como mujeres finalmente es algo que traemos por cultura, por historia, por lo que tú quieras. Pero finalmente lo traemos. O sea, conquistamos a nuestro chico con un mundo de detalles. Sí. Y resulta que a la hora que ya formalizamos una relación no queremos hacer esos detalles. o sea, suena ya como que obligación, ¿estabas ¿no? fingiendo o qué? Exacto. O sea, y a la inversa, ¿no? Sí, claro. Sí, o sea, que tú lo estás diciendo. Él conquistó a la chica abriéndole la puerta. Ajá. Y entonces ella decía, qué emoción es que me abre la puerta. O sea, y resulta que después va a una cuadra adelante, ¿verdad? Y la otra ahí esperando a que le abran la puerta. Creo que me tengo que bajar del carro porque ya el síndrome del japonés, ¿no? Los japoneses hacen que la mujer vaya atrás así. Ah, ¿no? sí. El síndrome del japonés en México. Claro. Entonces pues, bueno. Sí, es muy importante recuperar estas acciones que te enamoraron o que tú tenías cuando estabas enamorada de ¿no? Ahora que ya son esposos, ¿por qué no seguir siendo tan amables como siempre? Eso, y es un punto de amabilidad. Aparte, ¿sabes qué? Cuando la pareja se ama y lo demuestra y son amables el uno con la otra y la otra con el uno, los hijos van creciendo con unos vínculos de seguridad que les van a hacer mucho bien. Claro. Todo lo que vemos en la fundación, ¿no? Sí. O sea, de hecho, tengo una amiga que en alguna ocasión me dijo, Azucena, ¿qué te quita a ti el que te pongas un vestido si a él le gusta? Claro. Y efectivamente, o sea, no te quita nada. Claro, sí. O sea, y al contrario, creo que crece esta parte de la relación. Obviamente sin que te cause conflicto, ¿verdad? Sí, claro. Si no te causa a ti ningún problema, no pasa nada si te pones el vestido. Entonces, pues bueno, es finalmente... O te cortas el pelo, o te lo dejas largo. Claro. Sí, está a tu gusto también. Claro. Pero si antes le dabas gusto en todas estas cosas pequeñas, ¿por qué después ya no? Entonces, yo creo que sí deberíamos de ser
Pues yo no sé si hay otra palabra aparte de ser amables, pero con mucha tolerancia, sin torturarnos, sin pensar que es una obligación, sin pensar ay qué flojera, sin que te cueste, ¿no? Pero sí, de repente como que se nos olvida un poquito esto. Entonces, entre más seamos personas humanas con mucho respeto y con mucha dignidad, creo que vamos a ir haciendo pues relaciones más interesantes, más cercanas, más amigables, ¿no? Y va a ser bueno para nosotras y para nosotros. Nos va a permitir crecer como Nos va a permitir crecer. seres humanos. Así O sea, es. imagínate que en este contexto precisamente educas a tu hijo y a tu hija. Sí. Entonces, ¿qué va a suceder? Que los patrones que hasta ahorita nos hemos quejado o hemos dicho que no nos gustan, entonces pudieran cambiar para las siguientes generaciones. Así es. Llámanos, por favor, mira, de verdad el libro, bueno, yo hice la compilación, yo nomás tengo 4 cuentitos ahí, pero está muy lindo. Te voy a leer lo que dice en la... Ay, no, ya no alcanzo. Bueno, regresando del corte, de un pequeñito corte, te lo leo. Ya regresamos a tu programa Más de Uno y Azucena nos va a hacer favor de leernos algunas de las llamadas que nos han llegado. La verdad, muchísimas gracias a todos y todas las que nos están oyendo. Muy bonitos comentarios, se los agradecemos en el alma. Trinidad nos dice felicidades por el programa y por el tema que están tratando. Dora Luz nos dice, me parece interesante el programa porque el hombre siempre gana más que una mujer, hablando económicamente, hablando, ¿no? De dinero, sí. Yo la verdad te diría, espero que pronto, que todavía, al menos yo, lo alcance a ver esta parte de la equidad. Ay, ojalá. Sí, o sea, porque es increíble, ¿verdad? O sea, que ojalá tú y yo lo veamos. Sí. Sería muy bueno. Francisco nos dice felicidades a las conductoras por el tema de hoy. Muchísimas gracias, Francisco. Verónica participa también por el libro. Y aquí tenemos otra que voy a leer lo que nos comenta. Nos felicita por el programa. Dice que nos ayuda a valorarnos. Dice, mi papá trataba mal a mi mamá y saber que somos importantes. Yo creo que esto es fundamental. Sí. O sea, finalmente el asunto de la violencia, porque no es otra cosa más que un asunto de violencia, nos lleva también a bajar la autoestima. Claro. Y al no aprender a defendernos de muchas situaciones, de muchas cosas que tenemos en la vida. Y los hijos y las hijas crecen con inseguridades, con miedos. Entonces, por eso es muy importante que mamá y papá se lleven muy bien y sean muy amables el uno con el otro. ¿Nos vas a leer algo? Les iba a leer, exacto, les iba a leer de qué se trata este libro de cuentos. Dice al principio del libro, ¿por qué un libro de cuentos? Esta es una nueva compilación de cuentos, historias y narraciones de la vida cotidiana. Es el tercer libro del Tejiendo Redes, Educación y Bienestar que ha publicado. Te preguntarás, ¿para qué sirven los cuentos? Los cuentos sirven para conocer la vida de un pueblo, sirven para acercarnos a las almas de sus habitantes, sirven para conocer sus amores y desamores, sus sueños y sus decepciones. Algunos cuentos son pedazos de paz, de ternura, de amor, de odio o de violencia. Son relatos que nos hacen reflexionar y que nos permiten imaginar ideas para ir construyendo una vida mejor. Son realidades que a veces son tan dramáticas que parece que muerden, lastiman, laceran el alma y los sentidos. No queremos saber que se vive violencia, que se rompen personas, que se destruyen sueños e ilusiones, que se fragmentan seguridades. Nos producen emociones encontradas. Pero sabemos que la vida es así, difícil, y si no entiendes a la primera te vuelve a mostrar espinas. Entonces, por favor, regresa a tus ancestros, recupera tu esencia y vive. Vive libre de nuevo, pero con más sabiduría. Alguna vez escuché esta cita elocuente: la realidad es solo este momento. Cuando estamos inmersos disfrutando una lectura, es ese momento el que importa, es esa realidad la que nos interpela. Te entregamos estos cuentos, seguramente te identificarás con algún personaje. Pensarás y sentirás que te gustaría otro final de la historia. Pues propóntelo y teje el final que deseas. Recuerda que ante cada lectura muere el autor y vive el lector. Fíjate que ahorita que tú lees esta parte, Carlota, de por qué los cuentos, yo recuerdo, y yo creo que todos nos acordamos de nuestra parte de adolescentes. Claro. Y ahí en esa parte de adolescentes yo creo que es cuando más se nos daba entre ya que empiezas a tener la pubertad,
A 11 años, 10 años, hasta esta parte de llegar a los 18, 19 años, ¿cuántas cosas no escribíamos? Uy, sí. O sea, increíbles. Entonces yo Sí. creo que deberíamos de recordar esa parte. Y finalmente estos libros, muchas de las historias vienen precisamente de jóvenes. Sí. Entonces, yo creo- Muchas de esas historias son de joven. Entonces aquí hablamos de esa Ajá. parte en donde lo que dice finalmente es algo de lo que está ocurriendo, ocurriendo dentro de su alma, ¿no? Sí. Y que es fundamental. Y bueno, ahora que tenemos nuestra parte en nuestros días de literatura, pues hay que recordarlo. Claro, ¿Verdad? sí, vamos a recordarlo. Carlota, ¿te parece si vamos a la parte de la rifa de nuestro libro? Sí, claro. Sí. Pues toma uno. Ah, ya Ay, no, llegaron ya más. llegaron más, perdón. Bueno, ya también lo vamos integrando y comentamos lo que viene aquí de esta otra. Ujú. Ok, aquí dice, mi esposo me grita y la demás gente le habla al oído. Y a la demás gente le habla al oído. ¿Será así porque que se comporta de esa manera conmigo? ¿Por qué será que se comporta así con ella? Pues yo creo que es un poquito lo que decíamos hace rato, que la convivencia va desgastando las relaciones. Y el matrimonio, la vida en pareja es una de las relaciones más difíciles que hay, porque conoces a una persona hasta que vives con ella. Y pues nos casamos y luego vivimos con ellos, ¿no? Entonces lo vamos conociendo poco a poco y vamos asumiendo algunas cosas de sus imperfecciones, así como el otro asume algunas cosas de nuestras imperfecciones. Pero si de repente esa relación no se comprometen ambos para hacer lo posible, para que esto vaya caminando en una relación donde ambos se pueden ir desarrollando, pues puede ser dramático y puede de repente sentirse mal uno u otro, y entonces cuando gritamos es precisamente por la inseguridad, por los miedos, o sea, una persona que quiere dialogar, una persona que quiere encontrarse con la otra no grita, solo una persona que tiene ciertos miedos y ciertas inseguridades tiene que levantar la voz. Entonces, mucho cuidado con lo que te estoy diciendo, porque no puedes tomar estas palabras y aventárselas al rostro al otro, ¿eh? Pero sí, acuérdate que hay que tener compasión, porque cuando el otro grita es que quiere ser escuchado. Quiere decir que no se siente escuchado, entonces revísate tú también. O sea, hay varias como respuestas a esto. No, y aquí tendríamos que también decir varias cosas. Bueno, hacemos la rifa porque luego se nos van los segundos. Sí, ¿quién se la Ok. ganó? Trinidad García Flores, Ay, perdón. que nos felicita por el programa. Puedes pasar por tu libro de 12 a 1 o de 5 a 6. Tu libro se llama Tejiendo Vidas y Cuentos. Yo soy la compiladora y nada más trae una copia de tu IFE. Claro. Ujú. Y bueno, o sea, retomando lo que estábamos diciendo, o sea, yo creo que también partiríamos de algo. Hubo una primera vez en que él o ella gritó, Ujú. ¿sí? La pregunta es, ¿qué hiciste? ¿Te Ujú. sometiste a ese concepto que nos decían en el espacio, en la cápsula? ¿Te sometiste a esta parte de la autoridad? Sí. ¿Sí? Y dijiste, ay, pues entonces tengo que quedarme en esa línea. ¿O qué pasó? O no supiste qué hacer y te asustaste. Te también. congelaste. Te congelaste. ¿Verdad? Entonces, Ajá. bueno, si ocurrió una de las dos situaciones, o sea, queda claro lo que dice Carlota. Ujú. O sea, es fundamental que recibas una atención. Porque entonces también está pasando algo en ti. Si le permites a la otra persona que te agreda, es que también está pasando algo contigo. ¿Sí? Entonces, creo que aquí es un asunto, y lo hemos dicho muchas veces, una situación de pareja, en donde ambos han puesto algo. O sea, ¿cuántas veces también nosotras como mujeres nos hacen una pregunta y damos una explicación cuando la respuesta es sí o no? Así es. ¿Verdad? Entonces creo que tenemos que partir de esto. Sí, mira, hay algo, digo, no es directamente para esta persona, pero en un pedacito de un cuento dice, en la cama al principio era como en las películas, el deseo, el acercamiento poco a poco, el baile en la sala, solos los dos disfrutándose, en la cocina y en el baño. Poco a poco la monotonía, la misma posición, el deseo menguante, la necesidad liviana y frágil, y entonces sucedió. Alguien más descubrió que yo existía, alguien más estuvo atento, atenta, al pendiente y presto a darme una chispa de motivación. Lo gocé, lo viví sin comprometer el cuerpo, pero sí el alma y el espíritu. Fíjate cómo de repente puede haber momentos en que la monotonía y el desgaste cotidiano de la pareja
pueda hacer que mires hacia otro lado. Y eso también es terrible. Y Claro. entonces va a aumentar la seguridad de uno o de otro. ¿Y la inseguridad? Y las parejas terminan rompiéndose o teniendo una vida en pareja muy difícil y dramática. Antes de irnos, nos gustaría mucho hacer un servicio social que se solicita. Necesitan sangre de cualquier tipo para Esther Padilla Chávez, que se encuentra internada en la clínica 110 en el área de ginecobstetricia. Favor de acudir directamente al banco de sangre. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Mañana estaremos con un programa más de uno, Azucena y Carlota. Y queremos que nos llames, queremos que nos digas cómo vamos en el programa. Nosotras estamos fascinadas de estar contigo. Todos los temas nos gustan muchísimo y sobre todo el tema de la sexualidad. Estamos aquí para ti y nos gustaría que nos hablaras más. Y que nos dijeras precisamente qué temas te gustaría que incluyéramos. O sea, en ocasiones nosotros pensamos que son los mejores, pero ¿realmente son los mejores? ¿O habrá algunas inquietudes que es necesario que precisamente las resolvamos, busquemos gente que nos pueda ayudar a resolver preguntas, expertas, ¿no? Claro. Ajá. ¿Verdad? Bueno, muy bien, muchas gracias, buenas noches. Que descansen.